apóstol con libertad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, amados. Gracias a Dios estamos acá celebrando con ustedes la victoria que Dios les ha dado también. Amén. Y gracias a su pastor también, hermano Eddie, con su esposa, que pues consideraron mi persona para que viniese a glorificar a Dios por los años que ustedes están alcanzando en el Señor. Yo sé que están escribiendo la historia. Comenzar una obra de la nada, sin lugar a duda, tiene que ser a través de un llamado, una inquietud poderosa que Dios pone en el corazón para que uno pueda pues desprenderse, ¿verdad?, de las cosas seculares que hacía y que le gustaba hacer, como era pues el trabajar, ¿verdad?, en lo secular. Pero venirle a servir al Señor con todo el corazón es lo más lindo que nos ha tocado experimentar. Y Dios, que es galardonador, nos da la recompensa según nuestras necesidades y nuestra fe. Así es que Dios les bendiga y ¿qué puedo decirle? Felicidades, ¿verdad?, por un año más de victoria. Pues vamos a meditar en la palabra. Ya presentaron a los hermanos que me acompañan. Esperamos de que todo funcione correctamente. Eso pues por alguna razón no quiso, ese sí. Así es que mis hermanos privilegiados de este lado van a ver todo. Los de allá se lo imagina, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, gracias, Señor bendito, por el privilegio que tú nos concedes de estar en esta casa, Padre, para poder hablar de tu verdad, hablar de tu palabra. Te suplicamos que nos enseñes tú, a través de tu Espíritu, Señor, las cosas que hacen bien a nuestra vida, pero también las cosas, Señor, que pueden dañar nuestro caminar. Así como en el tiempo antiguo levantaste una tribu, los cuales estaban a cargo de enseñar al pueblo a discernir entre el bien y el mal. Así nosotros queremos también aprender en esta hora, Señor, por tu Espíritu, a conocer lo bueno para saber que es lo mejor que nos ha dado y rechazar todo aquello malo, Señor, que viene de parte de un reino paralelo negativo que quiere dañar nuestro caminar. Desde ya te damos la honra y te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a tu pueblo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, quisiera, pues mientras mis hermanos me ayudan acá a platicar un poco acerca de este año tan glorioso al que pues hemos entrado y que estamos ya disfrutando y conociendo cada vez más. Usted sabe que a nivel pastoral, quiero decir esto, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de tener ya dentro del compañerismo ministerial todos los nombres del Antiguo y Nuevo Testamento que tiene que ver con el renuevo. Todas las palabras, posiblemente ya su pastor se las enseñó también, son como ¿qué? 37, más o menos, hasta donde se han logrado encontrar, ¿verdad? Y me llama la atención que cuando miramos cada una, que pues su base principal es el renuevo, tiene también sinónimos y tiene acepciones también de lo mismo. Siendo así que cuando nosotros nos detenemos a ver la amplitud de todo eso, nos damos cuenta que podemos ser renovados casi en todo. Casi en todo. Cuando vemos, hermano, la amplitud de todo lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Y entonces, basado en eso, meditaba en un texto que es bien importante que también nosotros lo podamos considerar, y es de lo que quiero platicar en esta hora. De tal manera que quiero hablar bajo el título El renuevo, en primer lugar, pero de las influencias espirituales.
y que Dios nos ayude y nos agarre confesados a todos. Se puede imaginar que hasta podemos ser renovados de las influencias espirituales. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, en primer lugar, debe de saber usted de que aquí en la tierra nadie vive sin influencias de espíritus. Nadie. Pueden ser que algunas personas están, digamos, en el mundo influenciadas por espíritus de las tinieblas, por espíritus de maldad, y son llenados de esa manera, afectando así su carácter, su conducta, el comportamiento y aún las condiciones de su propia naturaleza. Dependiendo de qué influencia han permitido, puede ser alterado, hermano, hasta el físico de una persona. Pero me llama la atención que también, por otro lado, la Biblia nos enseña de que para su pueblo, ¿cuántos son pueblos de Dios? También hay influencias consideradas influencias sublimes y divinas que Dios envía para que nuestra vida también sea influenciada por espíritus que vienen de Dios. Ahora, quiero poner una base bíblica para avanzar en este tema, pero quiero que usted mantenga ya en su corazón y me ayude por favor con esto. Que le diga al que está a la par: nadie vive en la tierra sin influencia de espíritus. Dígale. Esta es una verdad en la enseñanza de lo que es la guerra espiritual. Esa es una enseñanza que no podemos pasar por alto. Si alguien pretende involucrarse en guerra espiritual pasando por alto este principio, no está haciendo nada por otro para ayudarlo a ser libre. Entonces la Biblia dice, quiero poner esta base, Isaías 11:1, y quiero explicar algunas cosas. Usted conoce este pasaje, es propio de lo que estamos hablando en este año, y dice Isaías 11:1: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Oiga esto: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahora, a mí me llama la atención esto, porque aquí hay cosas que tenemos que explicar. Por ejemplo, según lo que dice el versículo 1, que saldrá una vara del tronco de Isaí, dando a entender que Isaí es el tronco y que de él saldría una vara. Esa vara vino a ser David, el rey David, que le dieron autoridad para reinar 40 años. Hermano, es impresionante la tarea que David tuvo, porque entra al escenario de la vida y del gobierno después de que un rey anterior, Saúl, había dejado un caos y había dejado mala fama respecto a lo que es la influencia de un gobierno de reinado. La humanidad que fue gobernada por Saúl quedó muy desalentada, quedó prejuiciada respecto a los reyes, porque solo imagínense que el primer rey de Dios en la tierra hizo, hermano, lo malo. Desobedeció a Dios, se volvió un rebelde, usurpó posición y consultó lo oculto, valga, ¿verdad? Esta verdad. Ahora entra David al escenario y no solamente tiene que reparar la reputación de los reinos de Dios, sino que tiene que preparar en sus días y quitar a todos los enemigos habidos y por haber para que el próximo reinado fuera un reinado de paz. David tuvo, hermano, un reinado bien complicado. Reparar y acondicionar la entrada de un nuevo reino para que fuera un reino de paz, prototipo del reinado de Cristo en el milenio. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque entonces era necesario que se entendiera que una vara saldría del tronco de Isaí. La vara habla de autoridad y esa es la que tuvo David. Y luego dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Ese es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces vemos a Isaí tronco, a David vara y al vástago, que vendría a ser nuestro Señor Jesús. Y a él le prometen y le dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Nunca antes en la historia bíblica ni de los hombres se había visto que sobre una persona fuera a reposar, hermano, los 7 espíritus del Señor. No se había visto. Se puede detectar así aisladamente que uno tenía el espíritu de inteligencia, otro de conocimiento, pero ahora estamos viendo en el Señor Jesús de que cuando Él entrara en su ministerio terrenal, Él iba a fluir con esto. Y eso significa que cuando Él levantó un discipulado y sopló sobre ellos, claro que sopló, hermano, el Espíritu Santo, pero también a ellos les renovó los espíritus con los que habían sido influenciados hasta esos días. Y a partir de ahí ellos también como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, como ministros formados por Cristo, iban a comenzar a fluir también en la influencia de los 7 espíritus del Señor. Esto es importante. Ahora, ¿por qué se puede renovar esto? Porque resulta que estoy viendo yo un pasaje que ahorita se lo pongo, y esta es la razón de esta enseñanza de esta noche. Porque lo que Dios quiere es que en este renuevo nosotros no perdamos la oportunidad de ser renovados de los espíritus que nos han influenciado. Oigan esto. Ahora, es importante de tener esa conciencia nosotros, de saber hasta ahorita qué espíritu nos influencia. Fíjese, hermano, que cuando el Señor me dio este tema, hermano, yo me tuve que tirar a la alfombra a gemirle a Dios y a examinar mi corazón y a decirle: Señor, yo necesito una renovación de espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros no sabemos discernir, no tenemos una conciencia, no tenemos un diagnóstico de sí mismo, no vamos a saber quién nos gobierna, aunque digamos que somos de Dios. Y eso no lo dudo, que usted es de Dios. Pero yo quiero ponerle una base de lo que Jesús dijo una vez a 2 de sus discípulos, los más cercanos. Usted sabe que el Señor tenía niveles de intimidad con sus discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, tenía los discípulos del grupo de 500, nivel de 500, pero también tenía discípulos nivel 70. Después los redujo a nivel 12. Después los redujo a los que nosotros le llamamos los de la foto: Pedro, Juan y Jacob. Pero después lo redujo a uno, que era Juan, el que se recostaba a su pecho. Entonces, en uno de esos niveles, dice la Biblia, que un día Jesús dijo que iba a ir a cierto lugar a hacer la obra, pero era necesario que pasara por la región de los samaritanos. Y como los samaritanos odiaban a los judíos y viceversa, ¿verdad?, no lo dejaron entrar. Y 2 de sus discípulos, celosos, tal vez la motivación para nosotros es buena, porque estaban, hermano, indignados y celosos que al Rey de la Gloria, Jesús, no le permitieran entrar en esa aldea. Como decir, ¿verdad?, si tú eres el dueño de la tierra, ¿cómo es posible que no te dejan entrar estos samaritanos, quienes se han creído? Y dice la Biblia que estos 2 eran Jacobo y Juan. Pero miren lo que dice, cuando no lo dejan entrar en el contexto, ¿verdad? Pero en el 54 dice: y al ver esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y no eran sus discípulos, pues, y eran los de la foto. Otra versión dice: ustedes no saben qué espíritu los gobierna. Si eran discípulos del Señor, déjenme pensar en voz alta, eran los primeros cristianos.
que habían dejado casa, labores y todo para estar en el discipulado de Cristo, hermano, habían dado testimonio de consagrarse para Él, de apartarse para el mundo, para ser formados por Jesús en el ministerio. Eran hombres, hermano, que vinieron a ser parte del apostolado del Señor Jesús. No eran cualquiera. A esta altura ya habían participado de la Pascua, ya los había santificado el Señor, ya les había hablado del Espíritu Santo, ya conocían, hermano, misterios del reino, ya conocían las bienaventuranzas del reino, tenían doctrina, hermano, estaban empapados de la palabra. Y el Señor les dice, fíjense que los reprende y no les dice, ustedes no pueden hacer eso. No les dijo, no, es imposible. Ellos sabían que en la historia de los hombres de la fe, de los hombres de pacto con Dios, hubo uno que hizo descender fuego del cielo. Ellos sabían que estar en pacto con el Señor tenían el respaldo del cielo. Ellos sabían, ellos conocían que hubo uno llamado Elías que dijo, Señor, demuéstrales a estos que por palabra tuya he hecho esto, y descendió fuego del cielo. Yo hago descender un foco, lo jalo y se destraba todo, hermano, y se me viene. Pero Él hizo descender fuego y ellos quisieron hacer lo mismo. Y Jesús no les dijo, no, ustedes es imposible que lo hagan. Los reprendió, déjenme parafrasearlo, los frenó. No es una reprensión a la semejanza de reprender al diablo. Los frenó, les dijo, no. Ustedes no saben qué espíritu los gobierna. Ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Estos tenían hasta un sobrenombre, los Boanerges, traducido, los hijos del trueno, que se querían tronar a toda Samaria. Querían hacer uso de su sobrenombre. Ellos pensaron por un momento, somos los Boanerges, nos llaman los hijos del trueno. Queremos hacer uso de lo que somos y queremos hacer que descienda fuego del cielo. Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ay, hermano, esto es tremendo. Ahora oiga, lo que yo estoy resumiendo de este texto, al saber que una persona puede estar siendo influenciada, siendo creyente, por un espíritu diferente y no está endemoniado. Quiero hablar, me permite hablar un poco así más amigable. No están enchamucados, no estaban endemoniados, pero sí estaban influenciados. No saben qué espíritu lo gobierna, les dijo el Señor. Ahora, esto es interesante porque muchas veces, con todo amor quiero decirlo, yo no conozco a nadie. Con su pastor, gracias a Dios nos conocemos, pero no platicamos de nadie. Pero estoy pensando en voz alta, muchas veces nosotros en el nombre del Señor podemos hacerle daño a alguien que también está en el Señor. Que en el nombre del Señor podemos levantarnos contra alguien que también es del Señor. Y entonces el otro puede ser que se defienda o no. Pero pensemos en los dos que se defienden. Porque en este mundo, ¿verdad? También hay gente que no le gusta dejarse de nada. Entonces mi pregunta es, ¿quién es el que tiene el Espíritu del Señor si los dos son del Señor? Según su teología y según su doctrina y según su propia conciencia. El asunto es que cada quien tiene que aprender a diagnosticarse y a discernir qué espíritu lo gobierna. El principio es este: cada vez que estamos en contiendas, pleitos, batallas o guerra entre carne y sangre, habrá un espíritu que nos gobierna. Si la batalla no viene de Dios, será otro espíritu que nos gobierna.
Entonces el asunto es así: si yo me levanto contra alguien que tiene también el Espíritu del Señor, que es cristiano, y yo pretendo, hermano, ganar mis argumentos, el peligro es que yo puedo pensar de que estoy haciendo las cosas correctas porque tengo el Espíritu de Dios, pero en ese momento el Espíritu de Dios se aparta, porque Dios te va a dar sus influencias, primero para bendición propia y después para destrucción del reino de las tinieblas, pero no para otro que tiene el Espíritu del Señor. Ahora, déjeme ponerle muchas bases para poder ir entrando en esta plática. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, verso 1, quiero leer ese pasaje y poner varias versiones. Dice: ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre vosotros? Sin duda de las pasiones que lleváis siempre en pie de guerra en vuestro interior. Fíjese qué tremendo esto. La siguiente versión dice: ¿de dónde esas guerras? ¿Y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No provienen acaso de vuestras codicias que militan en vuestros miembros? Oiga los términos militares. La siguiente versión, que sería la tercera del orden de arriba hacia abajo: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? Vosotros, dice, perdón, entre vosotros, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos. Entonces lo que está diciendo es que le está hablando Santiago a un grupo de creyentes que entre ellos están en conflictos, pero les hace ver que adentro tienen un espíritu de guerra. Cuando uno pregunta ¿cuántos quieren la unción de guerra? La gente dice amén. Pero ahora hay que preguntar, ¿pero quién te va a gobernar? Porque se puede hacer guerra de parte de Dios, pero también se puede hacer guerra de parte del enemigo pensando que es de Dios. Entonces cada quien tiene que tener responsabilidad de ver quién lo gobierna. Y viene a mi mente un pasaje, solo imagínense, que puede ser irónico, que estés tú en guerra espiritual, hermano, que estés peleando una batalla espiritual y que la Biblia te diga, el Espíritu de Dios, oiga, el Espíritu de Dios y el Dios de paz, el Dios de la guerra, pero de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Entonces quiere decir que la verdadera guerra espiritual es que tú estés en paz, para que puedas aplastar a Satanás. Pero vas a hacer guerra teniendo una esfera de paz. Que un espíritu de paz gobierne, influencia en nuestra vida para hacerle guerra a Satanás. ¿Sabe usted que Satanás sabe eso? Que Satanás sabe que para poder atacar y debilitar las fortalezas que un cristiano tenga, sea ayunar, interceder, adorar, alabar, congregarse, la palabra, etcétera, es crearle conflictos, crearle escenarios donde pierda la paz, porque sabe que si se le quebranta la paz a ese cristiano y está en guerra espiritual, no tiene solvencia ni respaldo divino. Entonces Dios dice: te voy a hacer un guerrero, un hombre y mujer de Dios, lo voy a levantar, porque ciertamente Dios nos va a levantar en este tiempo por causa de lo que viene. Pero lo primero que va a hacer es asegurarse que tú tengas paz. ¿Para qué? Para que se cumpla el principio de Romanos: y el Dios de paz, siendo varón de guerra, siendo Jehová Sabaoth, el hombre de guerra, oiga, el Dios de paz aplastará a Satanás pronto bajo las plantas del que tiene paz. Por eso dice la Biblia que en la armadura de Dios, una de esas que componen la armadura son las sandalias del evangelio de la paz. Entonces, porque no puedo negar, ni usted debe de pasar por alto, que cada vez que estamos en contienda, en divisiones, en pleitos y en guerra, hay un espíritu detrás de esas guerras. Las guerras que nosotros vemos,
por convencionales que sean, las guerras del Medio Oriente, los países que aborrecen a los judíos, los países que aborrecen el cristianismo, ellos tienen un espíritu que los influencia. Por convencional, no hay guerra si no hay un espíritu detrás de eso. Recientemente el Señor me habló de esto y quiero repetirlo porque me ayuda a apoyarme. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que en los días de Pablo habían guerreros llamados los gladiadores. Estaban también los guerreros romanos en esos días. Y Pablo, al ver que la cultura romana y griega eran muy influenciados por este tipo de confrontaciones, de tal manera que habían coliseos, habían estadios donde se pagaba por ir a ver cómo se daban estos guerreros. Ellos sabían que cada guerrero tenía una influencia. Entonces viene Pablo e introduce un nuevo tipo de guerrero, y a eso Pablo le llama los que luchan en los lugares celestiales. Efesios 6, capítulo 12 en adelante. Vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra autoridades y contra huestes en los lugares celestiales. Fíjense que nosotros usamos algunas versiones donde decimos, porque vuestra lucha no es solamente contra carne y sangre. Pero ese es un pensamiento del intérprete de la Biblia. Pero el original dice, porque no luchamos contra carne y sangre. No dice solamente, el original no dice eso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está queriendo que nosotros, los creyentes en Cristo, podamos comprender y ser conscientes que somos un tipo de guerreros diferentes a los gladiadores y a los romanos. De tal manera que dice que usted y yo somos guerreros en los lugares celestiales, de donde vienen las influencias hacia la humanidad para cambiarle el corazón y la mente a un hombre y se vuelva, hermano, de tropiezo o de estorbo o de hacernos la guerra aquí en la tierra. Pero la persona, aunque sea la persona con nombre y edad que hace la guerra contra uno, esa persona está bajo la influencia. O sea, el pleito nuestro no es con alguien con nombre, fulano de tal, sino nuestra batalla es con el espíritu que gobierna a la persona que se llama fulano de tal. Pero lograrlo discernir para poderlo reprender por nombre y ser preciso, hermano, en lo que estamos haciendo. Ahora, déjeme explicarle lo siguiente. Por ejemplo, los gladiadores tenían al dios Saturno. Todo gladiador que iba a la batalla sabía que estaba bajo la influencia de Saturno. Saturno era el dios que les pedía sangre, por eso uno tenía que sobrevivir en la batalla. Y para ellos, cuando mataban a alguien y miraban la sangre correr, era una ofrenda que le daban a Saturno. Por otro lado, el soldado romano, el que usted mira abajo, ellos eran influenciados por el dios Marte, que le llamaban el dios de la guerra. Gladiadores por Saturno, los romanos por el dios Marte. Por eso usted mira, por ejemplo, la estatua que está a la orilla, en mi mano derecha, esa estaba por todas las avenidas de Roma y de Grecia. Hacían pensarle a la gente que la calidad y la valentía y la sagacidad que tenía el ejército romano era por la influencia de su dios Marte. Por eso ellos incluso tomaron exactamente la réplica de cómo está esa estatua que representa a Marte y la trasladaron a su propio uniforme. Es decir, que se vistieron idénticamente según la mitología de ellos como el dios Marte. Entonces Pablo mira todo eso. Y entonces Pablo recibe la revelación y dice, bueno, los gladiadores dicen que están influenciados por Saturno y los romanos dicen que están influenciados por Marte, pero los cristianos están influenciados por el Dios de la guerra, Jehová de los ejércitos.
Y eso no ha cambiado. Eso existe desde aquellos días hasta el día de hoy, hermano. No ha cambiado. Todas las guerras, detrás de toda guerra hay un espíritu que influencia. Entonces lo que tenemos que hacer es saber quién nos influencia. Por ejemplo, en las guerras del Islam, cada vez que ellos van a tirar un misil, se oye el grito de guerra de ellos, que es Alá Akbar. Y ese es el Dios de la guerra del Islam. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos a Jehová, varón de guerra, Dios de Israel. Y es el mismo espíritu que nos gobierna, porque somos nosotros soldados de Cristo. Y ahí están las bases que usted puede ver a dónde aparece ese nombre. Entonces, Dios influencia también para la guerra. Satanás influencia también para la guerra. Los gladiadores eran influenciados por un Dios, el ejército romano por otro. Pero entonces lo que estoy dejando ver es que no se puede vivir sin influencias en este mundo. Ahora, mire, vamos tranquilo, ¿verdad? Vamos tranquilo. Le voy a poner entonces otra base de que en el reino de las tinieblas hay influencias y que cada vez puede ser peor una influencia que la otra si no la detectamos a tiempo. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, verso 44 en adelante, en la versión Peregrino, dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y viniendo la haya desocupada, barrida y arreglada. Oiga las tres cosas. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se establecen allí, y viene a ser peor el postrer estado de aquel hombre que el primero. Así también sucederá con esta mala generación. Eso me llamó la atención a mí, porque entonces está diciendo de que hay influencias que pueden venir y que son peores unas que otras. ¿Se puede imaginar? O sea, viene una influencia negativa, no se detecta a tiempo, no se renuncia a ello, permanece por un buen tiempo. Y al ver de que aquella persona es fácil dominarla o influenciarla, entonces ellos pueden determinar cuándo introducen a otro espíritu peor que el que está influenciando en ese momento. Esto es impresionante, hermano, porque me deja ver que hay potestades en influencia más fuertes que otras, y que puede llegar también hasta la depravación y llevar a una persona a hacer cosas peores. Ahora, lo impresionante de esto, y que también vale la pena que nosotros nos preguntemos, ¿por qué sobre algunas personas puede venir una influencia peor que en otras personas? ¿Por qué algunas personas pueden ser influenciadas peor que otras? Y la respuesta es por los niveles de iniquidad que todavía permanecen en la persona. Entre más niveles de iniquidad, invita a que la influencia pueda ser peor una que la otra. Voy a ponerle un ejemplo de lo peor que puede ser. ¿Qué cree usted que es peor? Lo que podría ser peor, ayúdeme. De un espíritu de enfermedad, ¿cuál podría ser el peor que viene? Espíritu de muerte. De un espíritu de un vicio, ¿cuál podría ser el peor? ¿Quiere que le ayude un poquito? Un espíritu de adicción. Y el espíritu de adicción puede trabajar, influenciar por algún tiempo, y luego salir y invitar a otro más depravado para que la influencia sea peor. Entonces, puede haber, digamos, pecados desde el nivel de una abominación. Entonces la abominación es una influencia mayor, que viene a consecuencia de un nivel alto de iniquidad. Porque podemos hablar de transgresión, que es un pecado en un nivel más bajo. Luego es un pecado
Después de la transgresión viene el pecado, y después del pecado viene la iniquidad, y después de la iniquidad se cometen cosas abominables. Un espíritu peor que la abominación podría ser un espíritu de blasfemia. O sea, cada vez peor. Pero entonces le tengo la buena noticia, que Dios quiere renovarnos en nuestro espíritu. Ahora, y solo piense usted en esto, la capacidad que tenemos nosotros para ser portadores de influencias. El ser humano es impresionante, hermano, en la forma que Dios nos diseñó, que nos hizo seres tripartitos, y que cada parte del ser integral, oigan esto lo que le voy a decir, puede ser más profunda sus bodegas para que le quepan espíritus. Puede ser más profunda. Puede haber, hermano, influencia en el cuerpo, y podríamos nosotros, teniendo una fotografía de la anatomía del cuerpo, incluso decir cuántos lugares pueden ser afectados, solo por decir algo, empezando por los 12 órganos mayores del cuerpo, que son fábricas para los espíritus inmundos. Podríamos hablar incluso de los sistemas con los que estamos estructurados: sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo, sistema digestivo, etcétera. Solo ahí podría ser también una habitación. Pero les menciono, podríamos decir cuántos lugares pueden ser habitados. Entonces podríamos ver que el espíritu que toma un cuerpo está limitado en el número de asideros que puede encontrar. Pero si lo pasa al alma, es más profundo. Porque resulta que el alma es una dimensión que tiene 3 asientos para empezar, solo para empezar: emociones, voluntad y mente dentro de tu alma. El alma tiene esas esencias, está constituida por lo menos por esos 3 asientos, pero solo ellos son una profundidad. ¿Cómo se lo explico? Por ejemplo, si en el alma está el asiento de la mente, en tu mente existe lo que se llama en griego dianoia, nous y cheder. Se lo voy a parafrasear de este lado: consciente, subconsciente, inconsciente. Profundo. En tiempo pasado, presente y futuro. Cápteme, por favor. Memoria, inteligencia e imaginación. Profundo. Las profundidades y habitaciones como opciones que tienen los espíritus si logran penetrar un cuerpo. Y si vamos al espíritu, que nunca duerme, que es indestructible. El espíritu no se puede destruir. Por eso en la condenación de los espíritus inmundos, Dios los va a lanzar al lago de fuego, pero ahí van a ser condenados por toda la eternidad, pero no se van a destruir. Entonces, ¿hasta dónde es de profundo el espíritu? Que si el reino de las tinieblas, hermano, logra influenciar hasta el espíritu, tiene una profundidad para esconder, llamémoslo así, en números espíritus para influenciarlo. Solo pensar que en el Gadareno el Señor fue a echar fuera una legión, y una legión son 6.826 espíritus en un hombre. Vemos en María 7 espíritus, hermano, y nosotros tanto que atacamos a la María, hermano, si solo 7 tenía. Y aquel Gadareno tenía 6.826 espíritus en él.
¿estarían en el cuerpo? No. Estaban más profundo. Y le habían cambiado todo su carácter, porque él era de la tribu de Gad. Eran los guerreros del ejército de David, que se les pegaba la espada en las manos, que tenían rostro de león, que saltaban por los montes como gacela. Hermano, eran guerreros, pero algo le pasó a ese que permitió que viniera una influencia negativa sobre el carácter de guerrero que tenía. Y lo primero que hizo fue pelearse en su casa. Se quedó sin casa, se quedó sin familia, se quedó sin hijos. Y se movió a una colonia donde no le renegaban, la colonia de los muertos, porque caminaba entre sepulcros, daba gritos y nadie le decía nada. Entonces, este es el tiempo. Con todo respeto quiero decirle, si usted ha vivido con un espíritu de temor todo este tiempo, un espíritu de amargura, un espíritu de resentimiento, un espíritu de enfermedad, un espíritu de debilidad o de astenia, porque la Biblia dice que un día llegó una mujer a Jesús que por 18 años había estado enferma, dice la Biblia, por un espíritu de enfermedad. Y la palabra ahí es un pneuma astenia. La palabra astenia la tenía por 18 años enferma. Dios puede romper ese espíritu. Un espíritu de que yo no lo puedo hacer, no me voy a levantar, un espíritu de contienda, un espíritu de división, hermano, un espíritu de pobreza, un espíritu de rechazo. Lo que sea, Dios en este año nos dará a todos la oportunidad para que podamos tener un renuevo de los espíritus que nos influencian, y te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Dios lo que va a hacer es desarraigar todo espíritu de enfermedad, de rechazo, de amargura, hermano, de fracaso, de dolor, y te va a poner un nuevo espíritu en el año del renuevo. Bendito sea Dios. Ahora, ¿por qué lo digo yo? Porque yo vi en la Biblia a un hombre que tiene que ver con Isaías 11, 1 y 2, que leímos como base. Y yo cuando veo y leo estos versos, veo, hermano, como David, que tenía la profecía que Isaías había declarado, sobre el tronco de Isaí saldrá una vara, y de la vara saldrá un vástago. David sabía que estaba en esa explicación, era la profecía de un profeta. Y se acuerda David cuando él comete una falta, se acuerda David, y David pide que le renueven un espíritu. ¿Por qué sabía David que se podía renovar el espíritu? Tenía la profecía. Isaías 11. Oiga esto con lo primero que comienza él: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y de él dice: he aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, estamos hablando del dulce cantor de Israel. Estamos hablando del hombre que la Biblia por boca de Dios dijo: me he encontrado a un hombre que es conforme a mi corazón. Pero David, rey, conforme al corazón del Señor, ungido 3 veces para ser rey, que la Biblia dice que era el corazón de Dios, tenía un espíritu generacional que lo influenciaba. Tenía un espíritu de adulterio que lo atacó. Tenía un espíritu de injusticia porque mató a un hombre inocente. Y tenía un espíritu de homicida. Y era conforme al corazón de Dios. Y era el dulce cantor de Israel. Y era el rey David,
de donde vendría el Cristo de la gloria. Por eso aquí no se trata, hermano, de que estoy confrontando a nadie. Dios me libre, si aquí yo también estoy en el asunto. Usted no sabe qué espíritu me gobierna. Diga, hermano Mario, usted no sabe qué espíritu lo gobierna. Dígame, le doy permiso. Por eso estamos esta noche, porque el renuevo es para todos. Si estoy viendo en la Biblia a Jacob y Juan, estoy viendo un día a Pedro que le dice: tú no irás a la muerte. Y el Señor le dice: Satanás, te reprendo. Y era Pedro. Y ahora vemos a este hombre, hizo todo, hermano, para conquistar reinos, para tener botín, riquezas y decir: tengo toda la materia prima para hacerle casa al Señor, la mejor casa. Y entonces viene un día y lo primero que hace es reconocer que lo llevó a hacer las cosas que hizo, siendo de Dios. ¿Sabe lo que le quiero decir? Que David amaba al Señor, físico. David amaba al Señor, hermano. Quiero decir algo con todo respeto. A veces me siento mal decir esto, hermano, y le pido perdón a Dios, porque a veces los ejemplos son bien duros, hombre. Y yo no quiero que usted me vaya a decir: hermano, a usted lo gobierna un espíritu duro. Mire, se lo voy a decir con temor y temblor. Alguien puede cometer adulterio amando a su esposa. Y el pleito es que lo hizo porque no la amaba. Sí, la amaba. Pero lo que pasa es que no se le ha dado la importancia cuando influencia a un espíritu. Cuando influencia a un espíritu, le quita el equilibrio al hombre y a la mujer. Y aunque tenga cosas en una parte de su balanza que es fuerte y buena hacia Dios, atacó otra parte o aprovechó lo que no tenía en el otro lado de la balanza. Amaba, pero estaba desbalanceado de este lado, y ahí llegó la influencia para ponerle peso. Entonces decía David, mire, hermano, cuando David empieza a darse cuenta de que tenía un espíritu generacional, que tenía un espíritu de rechazo, porque sus hermanos lo tenían escondido. Cuando usted mira que él reconoce que había iniquidad en él, y él sabe que es una herencia generacional, un espíritu generacional que lo visita. Por eso el visitante es un espíritu generacional que le llegó. Que 10 generaciones antes que él habían visitado a Judá, el patriarca de la tribu. El espíritu generacional tardó 10 generaciones para visitar a David. Y ahora él, que después de esto comienza a decir, ahora él se autodiagnostica y llega, hermano, a entender las influencias que tenía en su vida siendo rey. Y empieza a decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. 3 veces toca la esfera espiritual. Él está diciendo: he sido influenciado por espíritus, que aunque amaba a Dios no hice lo que a él le agrada. Aunque era el dulce cantor de Israel, aunque fui ungido 3 veces, ahora entiendo el espíritu generacional de iniquidad. Ahora entiendo las batallas en las que cayó con Betsabé. Ahora él entiende de que habían espíritus que lo habían influenciado. Pero se acuerda de la profecía de Isaías 11:1 al 2,
Del tronco de Isaí saldrá una vara, y de la vara saldrá un vástago, y el espíritu del Señor estará sobre él, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu. Y él dice: renuévame. Esos son los espíritus que necesito para terminar la tarea que me has encomendado. Y vemos a David después influenciado por los 7 espíritus. Entonces terminé mi introducción. Aleluya. Y estos son los espíritus que vinieron sobre David. Y David los protegió para que el vástago de él tuviera los 7 espíritus. Hermanos, Dios nos va a renovar, porque si el Señor tardara, usted va a ser el puente para sus siguientes generaciones. Y el renuevo de los 7 espíritus del Señor que van a venir sobre usted en este año del renuevo, usted los va a poder transmitir a la siguiente generación. David logró hacer eso. ¿Y sabe por qué? Se lo puedo decir: en los días de nuestro Señor Jesucristo, los necesitados tenían una forma de pedirle a Jesús y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que les estaba diciendo? Jesús, por tus venas fluye la influencia del espíritu de la misericordia que vino a tu vida cuando te fuiste renovado con los 7 espíritus del Señor. Porque David hizo misericordia. Entonces estos 7 espíritus vienen para quitar las influencias de los 7 peores del reino de las tinieblas. Espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, espíritu de vicio, espíritu de adicción, espíritu de fornicación, espíritu de adulterio. Después del espíritu de adulterio puede venir de depravación, y así sucesivamente. Siempre un espíritu peor que el otro. Entonces Dios te da estos 7, o te va a empezar a renovar con estos 7. El espíritu del Señor, el Ruach, que no se puede pronunciar su nombre sagrado. El nombre que no lleva vocales, solo consonantes, y no se puede pronunciar, solo se puede recibir. El espíritu del Ruach Chokmah, el espíritu de inteligencia, el Ruach Binah, el espíritu de consejo, el Ruach Esah, el espíritu de poder, el Ruach Gibor, aleluya, el espíritu de conocimiento, el Ruach Da'at, y el espíritu de temor del Señor, el Ruach Jirah. Estos son para nosotros. Pero vamos a identificar. Y entonces, estas vienen a ser las 7 influencias de Dios en el renuevo, para que hagan en tu vida las cosas que te van a influenciar. El primero, entonces, quiero ir al primero. Dios mío, ya llevo 49 minutos. Aquí también corre el tiempo. Gracias a Dios no hay árbitros. ¿Cuánto se predica aquí, hermano Eddie? Gracias, hermano. Me voy a apurar porque son 7 espíritus. El primero, Lucas 4:18. El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio de los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, este es el primer espíritu, y ya le puse a usted la lista, y es el espíritu del Señor. Este es importante, porque veo yo de que la persona que lo recibe viene a hacer o a experimentar formas de liberación. Dios decide cómo lo va a liberar. Formas. Te puede liberar mientras estás dormido, te puede liberar en tu casa, te puede liberar en la iglesia, te puede liberar en tu trabajo, te puede liberar mientras vas en el camino. Formas de libertad.
Porque es un espíritu que viene sobre la vida de aquel que está clamando el renuevo. Renueva en mí un espíritu recto. Viene sobre él, hermano, y me llama la atención, porque no solamente lo beneficia personalmente al hombre o a la mujer, sino también le deja la unción para que tenga autoridad y poder de libertar a los suyos, para poder libertar a su propia gente, para ser un libertador, para ser un conquistador. Hermano, uno tiene que saber que hay momentos que hasta Dios nos va a usar con nuestra propia familia. Yo no sé si usted ha oído un testimonio que yo di que me pasó con mi propio hijo, el menor. Hermano, si usted sabe que cada vez que lo recuerdo siento mucha indignación y mucho celo, porque vino en primer lugar el pensamiento, pero ¿cómo es posible que le pase al hijo de un pastor estas cosas? Y todavía le pongo un poquito, pues, al hijo de un apóstol. Resulta que un día manda mi esposa a mi hijo menor a la tienda, y entonces se fue él a comprar. Se baja del vehículo, va caminando y oye una voz que le dice por detrás: Samuel Rivera. Viene mi hijo, se da la vuelta hacia él y le dice: buenas tardes, señor, y sigue caminando. Pero cuando él sigue caminando reflexiona: pero ¿cómo es que me sabe mi nombre si él es un extraño? Y le pregunta: oiga, ¿usted me conoce? Y le contesta: te conozco más de lo que tú te conoces. Y sabe, y le empieza a describir la forma como fue concebido. Que mi hijo no tenía la información. Él no sabía que su mamá ya estaba operada para no tener hijos. Y que viene una profecía, me la dan en un retiro a mí y me dicen: así dice el Señor, te voy a levantar, de tus lomos saldrán ministros, voy a hacer que el pueblo que te he dado tengas hijos y se haga un pueblo numeroso. Y como testimonio y prueba de que te voy a dar hijos espirituales y ministeriales, te voy a dar un hijo biológico de tu esposa contigo. Cuando me dijeron eso, yo dije: todo estaba muy bonito, pero esto ya no se puede, porque ya mi esposa cerró la fábrica. Porque mi tercer hijo nació con el cordón umbilical amarrado y casi se muere mi esposa y mi hijo. Fue un parto muy difícil, pero gracias a Dios los dos están vivos. Esa es otra historia también. Pero a lo que vamos, que le describe todo. El hombre que se le aparece le dice todo. Tú no deberías de estar en esta tierra, porque tu mamá ya estaba operada, ni siquiera amarrada, le dijo, sino que cortada. Es imposible que tú nacieras. Sin embargo naciste, mire lo que le dijo, con un propósito de arriba. Pero se va a tardar ese propósito. Yo te puedo dar más rápido lo que está ya predestinado para ti. Te voy a dar fama, te voy a dar lugares donde te vas a parar y va a venir cantidad de gente a oírte cantar, que van a gritar: Samuel, Samuel. Te voy a dar carros, te voy a dar dinero y te voy a dar muchas mujeres. A un joven le estaba diciendo eso. Y mi hijo dice que cuando él oía esas cosas, empezó a ver cosas y empezó a marearse, y algo lo recordó de que tenía que reprenderlo, y le dijo: el Señor te reprenda. Cuando le dijo: el Señor te reprenda, ese personaje empezó a retroceder, se escondió detrás de un carro y se desapareció. Pero llega él temblando a la casa, llorando, gritando. Hermano, llega, hermano, de una manera que nunca lo habíamos visto. Estaba aterrorizado. Cuando le empiezo a ministrar: cálmate, cálmate, le empiezo a preguntar cómo era el personaje, y me lo empieza a describir. Era un personaje alto, delgado, muy elegante, con una barba bien recortada, no como la tuya, me dijo.
Hablaba un inglés perfecto. Si mis hijos son nacidos allá, su primer lenguaje fue el inglés. Muy refinado el inglés de él, lleno de joyas. Y yo le dije, yo sé quién es. Yo sé quién es, le dije, yo lo he visto. Se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás no es con cachos, cola y tridente, color rojo. Eso lo presentó Hollywood. Es un personaje muy fino. Y empezó la liberación en casa. Me indigné tanto. ¿Cómo es posible que a mi propio hijo le hizo una contratación? Entonces, hermano, él pasó mucho tiempo aterrorizado. No podía dormir solo. Teníamos que estar con él. Su mamá se iba al cuarto, oraba toda la noche por él. Se levantaba, brincaba y todo. Y a veces, hermano, se ponía difícil. Y cada vez que estaba así al cuartito, a un cuarto a liberarlo, cuando yo no libero en las casas. Pero en este caso, ¿a dónde me iba con mi hijo? Y resulta, hermano, que solo pasó esa etapa. Y resulta de que ahora se ha vuelto compositor de sus propias letras y de su propia música. Y le está cantando. Y se ha vuelto un adorador. Él adora mucho al Señor. Él me pone serenata, hermano, estamos acostados y a las 2 de la mañana oigo que está tocando el piano, la guitarra, adorando al Señor, y se llena toda la casa de una atmósfera de santidad preciosa, de la presencia de Dios, porque eso es lo que el diablo quería estorbarle. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque cuando el Señor te renueva el espíritu y te saca una influencia, o renuncias tú a una influencia negativa, te pone en el espíritu del Señor. Y este espíritu dice así la Biblia: ahora bien, el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu, ahí hay libertad. Donde quiera que se mueva usted y que ya tiene el renuevo de ese espíritu, ahí va a haber libertad. Sin darse cuenta, va a haber libertad, porque el espíritu de libertad estará dentro de usted. Usted podrá romper atmósferas espirituales, climas espirituales, fortalezas espirituales, hermano, culturas espirituales de las tinieblas. Solo con que usted llegue va a pasar algo. Va a tener solvencia y respaldo de Dios para orar por sus hijos. Usted se va a volver un libertador de sus propios hijos. Óigame, hermano amado creyente, te vas a volver el libertador de tus generaciones, de tus ancestros. Vas a romper los ancestros, vas a cambiar la historia ancestral, porque el espíritu de libertad estará ahí en su vida. Ahora, este espíritu, lo hemos hablado tanto, no se lo dan a cualquiera. La Biblia dice que este era el espíritu que estuvo en algunos jueces, reyes, profetas y evangelistas para hacer con justicia la obra de libertadores. Las bases bíblicas son de los que tuvieron el espíritu de libertad. Otoniel, hermano de Caleb. Jueces 3, 10 al 11. Gedeón, Jueces 6, 34. Sansón, Jueces 3, 24. Saúl, 1 Samuel 16. David, 1 Samuel 16, 3. Felipe, Hechos 8, 39. Estos hombres con base bíblica tuvieron el espíritu de libertad. Que no lo cuidaron es otra cosa. Decía una profecía hoy que a su pastor le están cambiando la dimensión. Y Dios va a derramar un espíritu de libertad en esta casa, empezando por sus pastores. Mi responsabilidad es venirle a decir, y ellos que se arreglen con Dios. Pero aquí va a morar el espíritu de libertad.
Y de aquí van a levantar, Dios va a levantar profetas, va a levantar libertadores, va a levantar gente con autoridad de gobierno para reinar a la semejanza de Dios, hermano, delegados por Dios, con la unción de Dios, con los principios de Dios, con las leyes de Dios. Dios te va a revelar, si va a ser el espíritu de libertad, te va a revelar los principios de la libertad. Te va a enseñar la esfera jurídica, porque el verdadero libertador no libera por métodos, sino que conoce las esferas jurídicas, sabe cuáles son los principios que ninguna potestad puede resistir cuando se le aplican como Dios los estableció. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que donde ha habido un espíritu de esclavitud, ahora se sustituya por un espíritu de libertad que venga de parte del Señor. Que toda esclavitud, que toda cautividad de pobreza, de enfermedades, de temores, hermano, de pecado, de tantos males. Mire, identifique con qué línea, en qué espíritu ha venido atacando su línea sanguínea. Yo hace poco acabo de conocer un ancestro bueno, porque me ha tocado conocer ancestros malos y los he renunciado. Pero un día de estos, hablando con un tío que acaba de cumplir 70 años y no parece, hermano. La gente no cree que tiene, ese es tragaños. Y entonces él me dijo, le dije yo, mira, ¿y mi abuela de cuántos años murió? Ah, me dijo de 101 años. Le dije, sí, duró bastante, ¿verdad? Y tu abuelo, le dije yo, que sería mi bisabuelo, me dijo, murió de 105, 107 años. Ajá. Y la que sería mi tatarabuelo y mis tatarabuelos, ah, no, me dijo, todos murieron de la misma edad, de 110 años. Entonces yo tengo una línea sanguínea de ancestros longevos. Y yo dije, aleluya, si tardara el Señor no me voy a morir luego. O sea que yo le voy a llegar a los 100 años, porque son tragaños mi familia. Solo Mario, ¿cuántos años crees que tiene Mario? ¿Ah? Mira, no lo digo porque me va a estar viendo a lo mejor y me va a decir, ¿para qué fue a decirle mis años? ¿Con cuánto? ¿Verdad que sí? Traga años. Mire, mañana vamos a hablar mejor del rejuvenecimiento. Y yo le voy a enseñar en qué hileras de los cromosomas está el dato, si usted traga años o los años se lo tragan a usted. Porque de los dos hay, ¿verdad? Hay uno que le dice, hermano, ¿cuántos años tiene usted? Y le dicen 40. Pero ya parece, hermano, la momia de Guanajuato. Perdón, por lo que no, como no estamos imaginando, ¿verdad? En cambio hay otros, hermano, que bien jóvenes, y cuando usted le dice, no lo puedo creer. Y eso está dentro. Interesante, ¿va? Entonces, ¿cuántos quieren el espíritu de libertad? Recíbalo, hermano. Recíbalo. Yo hice un viaje casi de 24 horas desde que salí de Oregon para venirme a parar la primera noche aquí en la iglesia de sus pastores, para venirle a decir que Dios va a darte un espíritu de libertad, porque es el renuevo de tus espíritus que te influencian y te van a conocer diferente. Te van a conocer diferente. Te van a requerir. Antes te odiaban, te rechazaban, te menospreciaban, te señalaban, te etiquetaban, te tenían con apodo. Y ahora van a requerir de ti.
Porque el espíritu de libertad no se puede esconder. Tú no necesitas andar gritando que está el espíritu del Señor aquí. No, no, no. Cuando tú te pares vas a hablar, hermano, palabra con autoridad que rompe cadenas, que rompe ataduras, que abre cárceles, que rompe grilletes, que, hermano, quita maldiciones, que desarraiga agüeros, que rompe hechicería y que desata al pueblo. Se va a reconocer y te van a requerir. Te vas a volver deseado por la gente. Que venga el hermanito aquel, van a decir, que venga la hermanita aquella que le tiembla la mano pero tiene puntería y ¡pa! Tremendo, ¿verdad? Hace poco me pasó con lo... Fíjense que acabo de enseñar en la iglesia un tema que me dio Dios. Y entonces yo le tuve que decir a los hermanos, sáquenme del aire. Por favor, corten, porque yo sentí una unción de algo que iba a pasar el Señor, que iba a hacer el Señor. Y llamé al presbiterio de ancianos, pasen todos. Y todos, vamos a orar todos y vamos a ministrar esto que Dios me ha dado. Hermano, y me tembló la mano, fíjese. Y yo que veo un grupo de hermanos y digo, en el nombre de Jesús, espíritu tal, te ordeno que salga fuera. Y señalé para allá. Y resulta que aquí cayeron. ¿Verdad, Oscar? Los que había invitado a que pasaran empezaron a revolcarse. Me tembló la mano. En ese momentito me dio Parkinson, hermano, y ¡pum! Le pegué al que no era. Pero por alguna razón, ¿verdad? Es que así es el espíritu de libertad. Tú puedes ver a una persona y por su apariencia, con todo respeto, juzgarla, queriéndole hacer el bien. Pero reprendes aquí y ¡pum! Se manifiestan acá. Porque como ya está el espíritu del Señor, lo lanzaste y si era un boomerang, lo tiraste y se fue para allá, pero se regresó y le pegó al que necesitaba ser libre. Así te vas a comenzar a mover en tu casa. Y si tienes un brujo que te está fastidiando la vida en la cuadra donde vive o en el vecindario, se va a ir solo. Porque el espíritu del Señor que está en ti le va a poner terror y temor y lo va a desarraigar y se va a tener que ir solo. Porque ya no le va a funcionar los sacrificios, derramamiento de sangre de gallina, ni haciendo envíos, hermano, ni suciedades. No le va a funcionar, porque el Espíritu del Señor es una atmósfera que puede funcionar también como juez. Te va a levantar como conquistador, como profeta o como un guerrero. Ay, hermano, esto es glorioso. Solo este Espíritu bendito es el primero que da Dios. Es el primero que da. Y cuando ya lo comienzas a ver que funciona, puede ser que entonces el siguiente sea el espíritu de sabiduría. Y este dice la Biblia, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y este es el Ruach Chokmah. Y esta es una sabiduría que viene de lo alto. Este no es sabiduría terrenal, viene de lo alto. Te la dan de arriba. Y esta sabiduría solo se la dan a los edificadores. El espíritu de sabiduría servirá para ser un edificador. ¿Y sabe qué? ¿A cómo le llaman a un edificador? El restaurador. Isaías profetiza también de esto. Y serás restaurador de ruinas antiguas, de cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán el que hace y levanta caminos seguros para el Señor. Te llamarán el restaurador de los caminos, caminos, derek, costumbres. Vas a restaurar costumbres, vas a desarraigar costumbres negativas y vas a poner costumbres de Dios. Vas a reedificar las ruinas antiguas, los muros de generaciones pasadas, y te llamarán
el restaurador, el que hace seguro los caminos. Con esta sabiduría. Mire las cosas. Este rey llamado Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio. Y vino a ser un edificador para edificar el palacio donde él mismo iba a vivir. Vas a restaurar tu propia casa familiar con sabiduría. Fíjese, hermano, le voy a decir algo. Mire, ustedes, hermanas, ustedes tienen que pedir el espíritu de sabiduría, porque ustedes son muy inteligentes. De hecho, se maneja, ¿verdad? En cuestión de coeficiente, hermano, hay una gran diferencia. Fíjese que se pone a prueba cuando un hijo es huérfano, el varón, y se crea sin padres, se cría sin padres. El mayor porcentaje de los hijos huérfanos varones, su coeficiente intelectual llega a los 60%. En cambio, una mujer que se crió huérfana también sube a 80%. Yo le dije a Dios, why, because, ¿por qué? ¿Por qué a ella, Señor? Acuérdate que por ellas pecó Adán, le digo yo todavía, ¿verdad? Y entonces la mujer es bien inteligente. Pero cuando es demasiado inteligente, compite con el hombre. Y ahí está el detalle, como dijo Cantinflas, hermano. Pero si la mujer, además de la inteligencia, se deja gobernar por el espíritu de sabiduría, la mujer sabia va a ser edificadora de su propia casa familiar. Qué bendición tener en casa una mujer sabia. Y el hombre que tiene una mujer sabia, ay, hermano, se rayó. Pelear con una mujer sabia en comparación a pelear con una mujer inteligente, hay una gran diferencia, hermano. Porque la mujer inteligente le conoce todos los códigos penales. De veras. Solo le levanta la ceja. El marido sí bien enojado. No, no, papayito, no me levante la ceja, porque eso es violencia doméstica. ¿Sí o no, Oscar? Este hombre trabaja para el Estado y está a cargo del Departamento de Violencia Doméstica, y por eso lo traje. No se cree. Y entonces me informa ahorita los códigos allá. Solo levantar la ceja ya es considerado violencia doméstica. Entonces hoy las hermanas andan con un teléfono así, miren, solo el marido levanta la ceja, le sacan la foto y ya tienen prueba. Pero la mujer sabia edifica su casa. Pero al varón, nosotros, mire, hermano, aquí viene la otra cosa. El hombre, si su mujer es inteligente, el varón es sabio por naturaleza, su diseño. Aunque no me digan amén. Porque el hombre desarrolló su naturaleza, y la naturaleza del hombre es que es lógico, razonador y analítico, naturalmente. Pero en el desarrollo de su vida, aquello también lo evoluciona, y entonces activa la sabiduría nata que trae por dentro, que solo viene después el espíritu de sabiduría a tocarlo. Y le voy a decir algo: un hombre sabio no se muere pronto. Ay, Dios, yo vi unas hermanas que no les gustó esto, hermano. O sea, que no les vi la cara alegre, pues. Yo se lo puedo, hermano, los hombres sabios vivían muchos años porque Dios los necesita para que con su sabiduría instruyan al joven y con su sabiduría saquen del error a otros. Por eso el hombre sabio en la Biblia es señalado como el hombre ya de cabello blanco. Naturalmente se dice que el hombre viene a ser sabio a los 70 años. Ay, Dios bendito. O sea que aguántese llegar a los 70.
Porque ahí llegó la plenitud de la sabiduría. Pero no se muere a los 70. El guayito se toca el pelo. Edificó el templo para adorar a Dios. También se vuelven edificadores de la casa. Y así como cuidan su casa y la familia que tienen biológica, así cuidan la casa espiritual y cuidan también a la familia espiritual. Pero también se edifican a sí mismos. Y la única forma para edificarse a sí mismo es que hable misterios con Dios. Entonces quiere decir que el espíritu de sabiduría, como te vas a edificar a ti mismo, también te ayuda a que recibas la influencia de un espíritu, de un carisma, para que hables misterios, lenguas angelicales. Puede hablar alguien idioma de parte de Dios para edificarse, pero no porque las aprendió, sino que Dios se las dio. Pero si evoluciona en eso, le da también las lenguas angelicales que no las entiende Satanás. Y cada vez que las habla, aunque su conocimiento se queda sin entendimiento, se está edificando a sí mismo. Yo no sé si usted le he hablado alguna vez de lo que pasa cuando tú hablas de parte de Dios a ti mismo. Una de las cosas que pasa es que tu mismo cerebro se recompensa. Cuando nosotros hablamos malas palabras, palabras vanas, tenemos dos áreas, una aquí y otra aquí. Una se llama la área de Wernicke y la otra se me escapa el nombre. Resulta que cuando tú dices una palabra, tu mismo cerebro comienza a buscar en esas dos áreas. Primero aquí si está esa palabra. Si encontró que esa palabra había sido puesta por Dios y tú la estás hablando, entonces tu cerebro se recompensa a sí mismo y te recreas a ti mismo. Te recrean las neuronas de las cuales los científicos dicen que no se vuelven a recrear. ¿Por qué? Porque es la sabiduría la que va a trabajar. Necesita Dios recrear todo en tu sistema cerebral, en tus redes sinápticas, en tus pensamientos, hermano, y quitar aquel conocimiento vano que tuvimos del pasado y para que pueda entrar el conocimiento divino, porque vamos a ser edificadores y nuestras palabras van a ser de mucho peso. Entonces, si la encuentra ahí, se recrea a sí mismo nuestro cerebro. ¿Y sabe lo que sucede? Que hay una poda de pensamientos. Ese mismo espíritu puede podar pensamientos negativos para poder establecer pensamientos de Dios sabios, y eso se llama poda sináptica. Y si por un pensamiento has estado preso, eso se va a caer ahora en el renuevo de estos espíritus y va a surgir un pensamiento de parte de Dios. Ahora, si la persona todavía habla malas palabras, cuando uno habla una mala palabra, nuestras neuronas comienzan nuevamente a trabajar, nuestro cerebro a busca en esta primera área, no la encuentra, se va a la área de atrás, tampoco la encuentra. Entonces tu cerebro envía la información del que está buscando al sistema límbico, que está entre medio de esas dos áreas. Pero en el sistema límbico no hay palabras, solo hay gruñidos. O sea, una mala palabra no tiene sentido en esas áreas, sino que se convierten en gruñido. Pero tu propio cerebro, para buscar los gruñidos y encontrar el significado de la palabra, lo que hace es poner a la persona como que está bajo la influencia de una droga. O sea, retrasa todo su ritmo para buscar. Y los estudiosos dicen que es como que estuviese bajo la influencia de una droga. Y no hay recompensa para el cerebro, no se recrea. Entonces yo tengo que decirle al Señor, yo quiero edificar mi vida. Dame que hable las palabras que tú hablas, Señor. Porque si vamos a edificar, necesitamos hablar palabras de Dios, que establezca de nuevo fundamentos, que ponga columnas, que ponga paredes, que ponga techos y que levante el edificio de otras personas, así como el nuestro. La Biblia habla de este Daniel,
que en los días de él se le atribuía, los persas atribuían que una persona era sabia porque tenía un espíritu que lo influenciaba. Entonces, el tercer espíritu, Daniel 5:14, el espíritu de inteligencia. Lo dejo hasta acá, porque ya llevo 1 hora 20 minutos. Y como nos toca mañana, le doy los otros 4 mañana, si Dios lo pide. Espíritu de inteligencia o de entendimiento, que también Dios lo da. Y mire cómo trabajan uno con otro. Apocalipsis 13:18 dice: aquí está la sabiduría, lo que acabamos de hablar. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Wow, mire qué tremendo. La sabiduría de Dios no se entiende sin la inteligencia de Dios. Y la sabiduría e inteligencia discierne y descubre antes de la persona al espíritu del anticristo. Y puede detectar uno el espíritu del anticristo. Por eso es importante el renuevo. Y uno se constituye una bendición, hermano. Te vas a volver los ojos de la iglesia, los ojos de tu familia, los ojos de tus generaciones. Vas a discernir, vas a detectar. Solo imagínese qué hogar sería ese, hermano. La mujer por naturaleza discierne al diablo. Ay, hermano, las mujeres pasan por aquí huele a diablo, dice. Porque Dios le dio una enemistad irreconciliable a la mujer. Y ella lo detecta. Porque si Dios la puso, que era la primera, miren, hermanas, ustedes son la primera enemiga del diablo. ¿Usted cree que la va a dejar sin herramienta Dios? La equipó. Y es el discernimiento. Por eso la mujer le dice a veces: hijo, ten cuidado. Ya vi esa hermanita cómo se te acerca. Ay, ya el espíritu de celo te agarró. Si ella detecta, uno no, pero ella sí. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, dejémoslo hasta acá, hermanos. Pero yo quiero invitarlo en el amor del Señor, que usted que ha estado pensando en esta hora durante la enseñanza, detectando qué influencias han estado sobre su vida, es el momento para pedirle al Señor que haya un renuevo como lo hizo David. David es el ejemplo más preciso de esta noche, que cuando él detecta y hace un examen de su vida, de todos los espíritus que lo llevaron a hacer las cosas que le hicieron pagar un gran precio, hermanos. Porque en la profecía de Natán está dicho todo. ¿Acaso no te di la casa de tu señor, que era el palacio que Saúl tenía? ¿Acaso no te di las mujeres de tu señor? Le dice el Señor. ¿Acaso no te di los ejércitos de tu señor? Y si esto hubiera sido poco, le dijo todavía, te hubiera dado mucho más. David pagó un precio muy alto cuando él detecta los espíritus que lo habían influenciado y que él no se había dado cuenta, hasta que llegó el momento de examinar de qué espíritu era. Y es cuando clama y empieza a decir: renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, yo sé que Dios a usted lo ha bendecido. Solo imagínese cómo Dios lo ha bendecido. Ahora piense cuánto más bendiciones no podrían haber teniendo un espíritu recto. Si por misericordia nos ha bendecido, por amor como Padre nos ha bendecido, y aún teniendo influencias nosotros de otro espíritu.
Cuando alguien murmura, no crea que murmura con el Espíritu de Dios. Cuando alguien critica, cuando alguien juzga, cuando alguien desea la muerte por sí mismo, mejor Señor, mátame. Cuando alguien por sí mismo lo dice, no viene de Dios. Cuando alguien piensa en hacer el daño, cuando alguien piensa en vengarse, no viene de Dios. ¿Qué espíritu viene? Cuando alguien o algo viene y te recuerda tu niñez, tus traumas, tu dolor, tu fracaso, cuando te sientes acusado incluso, que viene la acusación a tu vida, eso no viene de Dios. ¿Qué espíritu está ahí influenciando? Dios quiere quitar todo eso. La Biblia dice que aún el Señor nos da un espíritu de arrepentimiento que es concedido por Él. Nadie se arrepiente si no es por Dios mismo. Él lo concede. Entonces yo quiero invitarlo que se ponga sobre sus pies y medite, porque creo que es un buen momento para pedirle al Señor: Señor, yo ya no quiero seguir hablando esto, pensando esto. Yo quiero eso que pedía David, un espíritu recto dentro de mí, un espíritu libre. Oiga, me sustente, diga, un espíritu libre me influencie. Si aún Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, fue influenciado por 7 espíritus para caminar 3 años y medio en la tierra, 3 años y medio, necesitó los 7 espíritus. ¿Cuánto más nosotros que hemos caminado 30 años y nos hace falta, quizás si el Señor tardara, otros 30 o 40, qué sé yo? De aquí en adelante tú puedes caminar bajo la influencia de los 7 espíritus del Señor. El espíritu de libertad que venga sobre ti te ayude, quite todo aquello que te atormenta y que te levante como un libertador. Porque aquel que conoce la libertad no se puede negar a dar por gracia lo que por gracia recibe. Cuando tú conoces la libertad, hermano, vas a querer que otro experimente. Habrá alguien que quisiera venir aquí al frente y que en una oración podamos decirle: Señor, yo renuncio a estas influencias que he tenido, para que venga la sustitución y en este renuevo vengan influencias de parte de Dios, que venga la paz, que venga el gozo a tu vida, que venga la unidad, que venga la salud, que vengan las fuerzas nuevas, la resistencia. Ay, hermanos, si supieras que Dios te quiere dar un espíritu de resistencia, que aunque parezcas que te vas a quebrar, no será posible cuando Dios lo ha puesto. No te vas a quebrar, te vas a levantar, y la gente se va a sorprender al saber de que alguien que le vino ataques y que pensaban que de esta no se levantaría, te hayas levantado tú ahora. David, amando a Dios, le falló. Pero oiga lo que le voy a decir y se lo adelanto. Pero el espíritu de amor que Dios ha puesto en ti, que fue derramado, está ahí. Pero también se necesita el espíritu de temor a Jehová. Eso le da el equilibrio: amar y temer a Jehová. Que venga sobre nuestra vida. Vamos, ayúdeme a renunciar. Ahí donde está. Si usted ha estado atormentado por algo que le pasó en su niñez o en alguna etapa de su vida, dígale al Señor: y todo espíritu de tormento, todo espíritu de dolor, todo fracaso, vamos, renuncia, 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 renuncia. Todo trauma, toda herida, resentimiento. Si sufriste una injusticia,
Y catarrabasocotomay. Y esa injusticia te amargó. En el nombre de Jesús, ese espíritu de amargura se tiene que ir para que venga el renuevo de los espíritus rectos del Señor. Si fuiste rechazado en tu niñez, si no conociste amor, si fuiste negado por un padre, hubo intento de aborto, qué sé yo, y hay un rechazo en tu vida y te ha perseguido desde esa experiencia. Fuiste rechazado en los sentimientos. Alguien al que le diste tu amor te rechazó, te humilló. Ese rechazo lo desarraigamos hoy. Vamos, fuera, fuera todo rechazo. Fuera, 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 fuera. Tormentas sueltas ahora. Espíritu de amargura, en el nombre de Jesús. Y catarrabasocotomay. Y brandaramakira arabaso. Hoy llegó tu día. Desarraigamos dolor reprimido hoy. ¡Fuera! Tu esposa no puede. ¿Alguien nos puede ayudar? Una hermana. Vamos. Y catalabasocotomay. ¡Libre! De tus asideros emerja. Libre. Lo que está reprimido, hermana, se va. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Desde tus asideros. Fuera, 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 fuera. Emerja, emerja. En el nombre de Jesús. Ayúdeme a orar, ayúdeme. ¿Dónde está Denise? Ayúdame. Ibra tocotomay. Irra mama mamay. En el nombre de Jesús, vamos. Libre. Por ese rechazo que has vivido, varón. Te has sentido rechazado. Te has sentido rechazado. Fuera. Sí, se va. Se va. De Jehová. Vamos, 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 vamos. Libre. 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 Suéltalo todo ya. Emerja. 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 Suba. Suba. Venimos desarraigando con lo que batallas. Si Dios es por nosotros, en el nombre de Jesús, vamos. Reciba, ahí está el Señor. Este es tu día de libertad. Es tu día de libertad. Suba. Libre. El enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. En el nombre y no de Jesús. será movido. En el nombre de Jesús, vamos, hermano. Libre. Libre, libre, libre. Hay resentimiento en tu vida. Vive resentida. Pero hoy Dios te hace libre. Ahora, saca eso. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. No reprimas, hermano. En el nombre de Jesús. Ayúdenme, hermano. Vamos, 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 vamos. Emerja, emerja en el nombre de Jesús. Emerja. Venimos quitando toda carga de tu vida. Toda carga de tu vida. Toda carga de tu vida. Toda carga de tu vida en el nombre de Jesús. Venimos poniendo el espíritu de libertad. El espíritu de libertad. En el nombre de Jesús. Cae el enemigo y yo lo gritaré. Libre. Si Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Ya sabes dónde. Y catarrabasocotomay. Nombre Cristo. En el nombre de Jesús. Dónale. Que doble la rodilla ahora mismo. Inca, 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 inca. Oye, es tu libre. ¡Libre! Dios será movido. Por el
te amarro al piso, no te levantas. ¡Libre! ¡Libre! ¡Saca esa ira! Y brazo coto manda la maquira rabazo por el dedo de Jehová. Por el dedo de Jehová. Quiebrale la cerviz en oración. Por oración, por oración. En el nombre de Jesús te bendigo, hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Imparto el espíritu de libertad para que pelees por los tuyos. Nunca más te sentirás despreciada ni humillada, porque hoy viene una fortaleza a tu vida que habías clamado, y pongo la unción del espíritu de libertad en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. 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 Reciba. Reciba un renuevo de los 7 espíritus del Señor. El renuevo de los 7 espíritus del Señor. Que ya no hay en tu vida influencia negativa. Te constituyo de bendición. Eres de bendición. Serás de bendición y para bendición. En el nombre de Jesús. Un nuevo nivel de gloria para ti. Que camines en la gloria del Señor. No más en tus temores. No más en tus complejos ni tus traumas. No más en tus dolores y resentimientos. Sino que ahora las influencias del nuevo espíritu recto de parte de Dios que se metan en ti. Que sea llena la casa de los espíritus enviados a los que heredan la salvación de Dios. En el nombre de Jesús. Así es, recibe, hermano, varón, recibe. Recíbelo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay libertad. Sal fuera. Que emerja de tu vida. Hoy es tu noche de libertad. El Espíritu del Señor está sobre ti y hoy te quiere dar libertad. Sé libre. Todo lo que el Padre no plantó hoy será desarraigado en el nombre poderoso de Jesús. Así es que emerge, emerge. Oh, Rakira Babasto Rere. Sé libre. Para librar. Eso es. Eso es. Sube. Sube. En el nombre de Jesús. Emerge, emerge. Ahora, sube. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, renuncia. Abre tu boca. Renuncia. En el nombre de Jesús. Hay libertad en esta casa. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar. En el nombre de Jesús.
bendición de la escasez. para librar mi alma, para sanar, Sé libre. Todo hechizo, brujería, se va en el nombre de para Jesús. sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el que trae libertad, está sobre este lugar, está sobre tu vida. Levanta tus manos y dile: Espíritu, Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Lléname, que entre a lo más profundo de tu ser. Tú si fuiste libre, dile: lléname, lléname de ti. Lléname de ti. Ahora nos enseñaron hoy, y eso vamos a terminar ministrando, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, pero también el Espíritu de inteligencia. Así es que abre tu boca y hoy empieza a decirle que el Espíritu del Señor esté sobre mí, que el Espíritu de sabiduría descienda sobre mí, sobre mi vida, mi corazón. El Espíritu de inteligencia sobre tu vida. Eso es. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi Mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. muévete en mí, Decláralo. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Terminemos levantando nuestras manos, Dios Espíritu, porque hoy toda influencia negativa, toda influencia que el enemigo tenía sobre tu vida, hoy se va de tu corazón. Así es que dile: gracias, Señor. Y
Y este es el inicio, amados hermanos. Este es el inicio de cosas grandes que Dios quiere hacernos. Quiere que seamos libertadores, restauradores. La contienda se va de tu hogar en el nombre poderoso de Jesús. Así es que dale gracias. Solo dile gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Porque este es el inicio de algo poderoso para tu corazón, para tu vida, tu hogar, tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice a tu pueblo. Guarda su salida y su entrada. Y Padre bendito, hemos de ver que así como nos enseñó el apóstol, si no fuiste liberado ahorita, Dios te puede liberar en el camino, Dios te puede liberar aún en el sueño, y Dios te puede liberar en cualquier momento, porque si tienes al Espíritu del Señor, entonces Él se moverá. Así es que abraza a tu hermano que tienes a la par, bendícelo, y en el nombre de Jesús, amado hermano, lo esperamos mañana 7:30 para seguir recibiendo la bendición de los 7 espíritus que dejó para que nuestro Señor Jesucristo pudiera obrar. Que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia y paz. Que la paz del Señor te acompañe, que Dios te bendiga. Te esperamos mañana 7:30.